Ya. Y ahora pongo el Discord. Listo. Pues dale caña, tío, cuando quieras. Espera, tío, que estoy apuntando. Cultivar, cultivar, voy a poner. Y voy a llevar a esto. Esto. Vale. Un segundito. eh, Más. ¿Qué puede ser? Vale. Vale. Pues ya estaba grabando, ¿no? Sí, cuando quieras dale y luego lo cortas o qué. Ujú. Vale, pues dale caña. Bueno, pues buenas noches. Bueno, no, empezamos mal. Venga. En 3, 2, 1, acción. Todos estamos en el primer proyecto de este podcast que nos vamos a lanzar aquí, Alberto y yo. Yo soy Pablo, conocí a Alberto hace 4 años por ahí, ¿no? ¿Cuánto hace? Pues algo menos, tres años o por ahí, ¿no? 3 añitos. Y bueno, y todo este camino que nos llevamos conociendo nos ha acompañado un montón la filosofía, las charlas de introspección y el cultivarnos, que siempre hemos sido alguien, bueno, personas muy curiosas los dos. Sí, siempre El nos ha cultivar, molado profundizar, ¿verdad? claro, y el, no sé, aprender de flexibilidad, ¿sabes? Que es algo que últimamente yo he notado, por lo menos, no sé, un poco en todo, que muchas veces se pierde esa flexibilidad, ¿sabes? Mental para ceder. Entonces, pues aquí estamos para hablar de eso. Si te quieres presentar tú, Sí, bueno, yo soy Alberto y quería hacerte una pregunta, Pablo, así antes de empezar. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cómo ves la flexibilidad de lo que estabas hablando? ¿Qué crees que es para ti? O sea, ¿qué es lo que crees que es la flexibilidad en el contexto en lo que lo estabas diciendo? bueno, la flexibilidad yo creo que es la capacidad mental, ¿no? Que podamos tener nosotros a la hora de aceptar un poco más lo que el otro, que la otra persona nos tenga que decir, ¿no? Y O sea, aceptarlo de una manera auténtica, ¿sabes? claro, sería el contrario, o sea, para definir algo, digamos que buscar el contrario o el antónimo es un recurso, ¿no? Y yo creo que Ujú. lo contrario a la flexibilidad, que es lo que estábamos hablando, sería la rigidez, ¿no? La rigidez mental. O sea, el no abrir tu mente, el estar, pues, un poco parado, ¿no? Mentalmente. Sí. Y, y fíjate que, pero ¿a dónde quieres llegar con esto de la Pues rigidez? que me parece una buena virtud el ser flexible cuando tienes que serlo, que es la mayor parte del tiempo, y la rigidez se puede usar como virtud, pero en menos ocasiones. A eso es a lo que iba. Yo preferiría, si tengo que elegir una de las dos, me quedaría con ser flexible. Porque si eres rígido, pues no vas a poder crecer como se debería, ¿no? Bueno, bueno, realmente la rigidez, realmente es también muy práctica a nivel de mecanismo de defensa, ¿sabes? Y yo creo que es Ujú. muy importante tenerlo muy presente, ¿no? Sí. Y el cómo nos desenvolvemos dentro de esa rigidez, ¿no? Y el cómo quizás, pues, mm, somos un poco más nosotros, ¿sabes? Y menos el mundo que nos rodea, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es también bastante importante la flexibilidad, Claro, pero pues, pero la rigidez está unida un poco al egocentrismo, ¿no? Y en cambio, la flexibilidad está unida a la humildad. yo creo que no tiene por qué. O sea, ser Yo creo que no. flexible equivale a considerarte que no tienes tú la verdad absoluta ante otras personas. Entonces, eres Mm. flexible en tanto en cuanto puedes cambiar de opinión según las circunstancias. Sí, pero yo creo que realmente, tío, la rigidez no implica, ¿sabes?
falto de miras o, ¿sabes? O menos para ceder, ¿sabes? Sino implica como límites, ¿no? Poner límites Sí, y yo creo que es importante hoy en día, que hoy en día los límites, o por lo menos, por eso yo no... en algunas ocasiones también es virtud, Mm. ¿no? Sí, pero ahí estamos diciendo lo mismo realmente. Que bueno, esta era una pregunta previa para que veáis el rollo que llevábamos Pablo y yo de filosofar, de, de tener una charla profunda acerca de cualquier tema. Ha salido la flexibilidad, pues nosotros tratamos bueno, profundizar sobre estas ideas para entenderlas un poquito mejor y como hay tantas ideas, pues cada vez vamos entendiendo las ideas, una idea en particular, pues mejor, ¿no? Y eso es el crecimiento al final. Entonces, pues nada, Pablo, te dejo plantear el programa, que eso es lo que teníamos hablado. Sí, yo creo, además, yo creo que este tipo de ejercicio nos viene bien a los dos, yo creo, para soltarnos un poco la lengua, ¿sabes? Es esto o tomarnos unas cervezas antes de empezar, ¿sabes? Y yo creo que esto es mucho más sano. Hombre, una cerveza a Bien. distancia Bueno, no es lo una mismo, cerveza. ¿no? Yo quería hablar hoy sobre la cultivación del yo interior, ¿sabes? Y que el cómo, como he dicho antes, que además es una frase que me dijo hace un huevo de tiempo y que le he dicho antes, el ser más nosotros mismos y menos el mundo que nos rodea, ¿sabes? Y menos la circunstancia que tenemos nosotros en cada momento, ¿no? Entonces, el cultivar el yo interior, yo creo que es un punto que a mí me gustaría compartirte y ver qué tienes que decirnos al respecto sobre eso. Sí, bueno, es un poco lo que has dicho, la cita esa, el conócete a ti mismo, ¿no? Mm. El entender un poco quién eres. Y esa es la enseñanza que yo sacaría de esa cita, ¿sabes? El conócete a ti mismo. En plan, ¿por qué tengo que obviar lo del mundo de fuera, ¿sabes? O sea, si puedo tener los dos mundos. Es como una elección, no es una elección de uno u otro, sino puedo elegir los dos. Pero para eso tienes que ser muy sabio. Entonces yo creo que Sí, la... pero, Sí. perdona que te corte, yo hago más referencia a, a salirnos nosotros propios por nuestro pie, ¿sabes? De un mundo que nos rodea, ¿sabes? Y que muchas veces es más difícil conectar contigo mismo, ¿sabes? Ujú. Evidentemente no quieres, no vayas Sí, a es verdad. nutrirte de los otros, que es muy importante, ¿no? Pero el cómo conectas contigo mismo, cómo rompes con ese círculo de vivir más en el exterior y centrarte un poco más en ti. Sí, es como cultivar tu propio sentido crítico, tu propia visión del mundo, alejada un poco de la cultura, ¿no? Eso que estás diciendo es un poco una cualidad de los revolucionarios, que ¿Sí? son, claro, un revolucionario, digamos que está o un paso más adelante de la cultura, normalmente, y si es un reaccionario, estaría un paso más atrás de la cultura. Y si tú ¿Por qué? estás... ¿Por qué qué ¿Por qué? exactamente? ¿Por qué un revolucionario va por adelante de la cultura y un... Claro, porque lo que tú estás diciendo es la cultura que impera, ¿no? Entonces, cuando tú dices, yo quiero buscarme a mí mismo, ¿vale? Quiere decir que tienes que salirte por cojones de la cultura, una cultura de la velocidad, de los estímulos rápidos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, tú tienes por cojones que salirte de esa cultura. Y ya puedes salirte de dos maneras. Una, siendo un revolucionario, que vas un poquito por delante de la cultura, o sea, como haciendo que crezca, ¿vale? Tratando de Ujú. que crezca la cultura. Y luego la otra es reaccionario, que es la que quiere que o se mantenga o que decrezca la cultura, ¿vale? Entonces sería un poco, es el rol que vemos, ¿no? Si tú eres más revolucionario, pues vas a estar, o sea, lo recomendable sería ser revolucionario, porque, como hemos dicho antes, no tienes por qué elegir entre ser revolucionario o la cultura, eliges las dos. O sea, yo puedo vivir perfectamente en una cultura capitalista y ser un revolucionario que quiere que eso mejore. Un reaccionario querría que eso se mantenga o que retroceda, ¿no? Muy bien. Entonces, yo lo veo así, ¿eh? Es un poco un rol que no se tiene por qué ajustar a la verdad absoluta, pero Es una, puede ser así. ¿Cómo lo una ves tú? dicotomía.
Como decía la canción de Paco de Lucía, ¿no? Entre dos aguas. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Y si te parece, podemos dar pie a que la escuchen, aunque yo creo que ya debe de estar muy escuchada. Pero vamos a dar pie a que la escuchen y ahora volvemos. Muy bien. Bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me está molando, tío, la verdad. Sobre todo, hemos conseguido divagar un poco más, yo un poco menos, pero yo creo que bien. Yo Sí, creo que está bien. guay. Yo estoy cómodo. Mm, Entonces vale, entonces pones la ahora canción ahora, ¿no? sí, ahora está la canción. Ahora, ¿a dónde te molaría llevarlo, tío? Pues está bien. Haz un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora y ya planteas una pregunta de las que tenemos, ¿no? Venga, vale. Vale, si era esto a lo que te referías, perfecto. Mira, plantéamela tú, si quieres. La pregunta. Sí. Vale, pero haz tú el resumen entonces, ¿va? Un resumen. Vale, Bueno, hemos hablado de tal, hemos escuchado esta canción de puta madre. vale. Bueno, pues volvemos de nuevo, después de haber escuchado Entre dos aguas de Paco de Lucía, que es brutal, esa guitarrita, qué buena, que se echa de menos. Hemos estado hablando un poco de cómo la cultura nos afecta en general y hemos hablado también, tocado muchos temas sobre cómo dejamos de ser muchas veces nosotros y nos convertimos más un poco en el mundo y los métodos que tenemos como para llevar a cabo Como que nos nuestra, dejamos llevar por la corriente, ¿no? Nos dejamos llevar por la corriente. nuestro crecimiento personal. Y ahora Alberto nos va a plantear una pregunta, y ahora a mí voy a hacer yo de interlocutor de la pregunta. ¿Cuál es, Alberto? Pues mira, lo planeábamos este programa y le preguntamos a la inteligencia artificial, que es un tema también profundamente filosófico que lleva a muchos dilemas morales y a reflexiones. O sea, es un campo donde podemos crecer mucho todavía, ¿no? Entonces le preguntamos a la inteligencia artificial y una de las preguntas que salía era ¿cuál es la esencia del propósito de la vida desde tu perspectiva espiritual? O sea, La ¿cuál esencia es del el propósito de la propósito de vida. la vida desde tu espiritualidad? El propósito. Joder, macho, tío, con esta pregunta. Es chunga, Esta pregunta da para dos o tres programas más, pero es chunga. la esencia y el propósito de la vida. Yo diría, Espiritualmente. para La- partir, para partir de algo que como es una perspectiva y cada cual tiene su propia perspectiva, lo primero que tenemos que entender es que el sentido de la vida va a ser diferente en cada persona. O sea, un sentido Sí, de la eso vida para ti y otro sentido de la vida para mí. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar es dónde tenemos puntos en común o una comunión, que se puede llamar también. Entonces, vamos a buscar cuál es un sentido de la vida para ti que yo comparta y que eso se aplique a todos los humanos del mundo. mm, ¿Sabes? Es lo más difícil. Es como tratar de reducirlo primero para luego amplificarlo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que un sentido de la vida que puede tener o compartir todos los seres humanos es el amor. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo o ha oído hablar de él o lo ha sentido en sus propias carnes, ¿no? Entonces, o lo busca, ¿no? Cuando digo ha oído hablar de él, digo o está buscando el amor o lo vive en sus carnes, ya sea amor a la vida propia o amor a muchas cosas, ¿no? Entonces el amor podría ser un sentido de la vida si tú lo quisieras así, ¿no? Porque tú eres libre para elegir tu propio sentido de la vida. Entonces, el amor sería una buena guía, ¿no? O algo que nos hace felices puede ser un buen sentido de la vida. ¿Qué piensas, Pablo? yo creo que el sentido de la vida, luego, yo creo que debe ser mucho más sencillo de lo que muchas veces nos planteamos y de lo que muchas veces le damos la vuelta. A lo mejor es una manera de esquivar la pregunta, y a lo mejor es la No, respuesta que la cosa es buscamos. que no tiene por qué haber un solo, ¿no? Sentido de la vida, puede haber muchos. Sí, bueno, está claro, evidentemente. Pero yo creo que si tiene que haber algún sentido, yo creo que tiene que ser la cooperación, ¿sabes? Y la construcción.
más que otra cosa, Mm. ¿sabes? Debe El ser. amor al final también, ¿no? Bueno, amor es una manera de construir, ¿no? Y de cooperar, ¿no? Con alguien más o contigo mismo. Puede ser un amor propio, ¿no? Puede ser un Exacto. amor, ¿sabes? No sé, que trascienda mucho más. Mm. Pero, ¿ves? Por ejemplo, si yo te digo, elige un sentido de la vida, el dinero o el amor, ¿qué eliges? Bueno, el amor, ¿no? Claro, Sí, tío. sí, quedaría muy mal, ¿no? Pero para Pero mucha gente el sentido de la vida puede ser el dinero. Entonces, perfectamente. claro, Pero, ese es un poco el dilema. Si cada uno tiene un sentido de la vida diferente, a lo mejor ujú. el sentido de la vida es Luego, conocer todos esos sentidos de la vida, ¿no? O sea, bueno, ese sería un poco más el sentido de la existencia, más que el sentido de la que yo vida. creo que son impracticables, tío. Mira, Yo por creo que son... ejemplo, el sentido de la vida otro puede ser disfrutarla, ¿sabes? Disfrutar de la sensación, de todo lo que te ofrece la vida, de montar en skate, de comer una buena hamburguesa, de montar en avión, de conocer un delfín, opciones que te da la vida, ¿no? Disfrutarla, sensacionalmente hablando. Entonces, ese puede ser otro sentido de la vida, el disfrutarla. Otro sentido de la vida puede ser la felicidad en sí, ¿no? O sea, que puede haber varios, eso es a lo que voy yo. Sí, siempre hay muchos, tío, y siempre hay como mucha gente que puede estar, no sé, Mm. diferido, ¿no? Pero tío, Pero, si me dices a mí cuál es el sentido de la vida que todos compartimos, yo diría el crecimiento. El crecimiento es algo propio de la vida. sí, es lo que te decía antes, la construcción, la metamorfosis luego propia, ¿sabes? La evolución que tiene uno propio, yo creo siempre, o para mí siempre ha sido algo a tener en cuenta, ¿sabes? ¿Mm? Evidentemente, como dices, hay gente que puede opinar distinto, pero Hay yo gente creo que que puede ser más pesimista y decir el sentido de la vida es la luego, muerte. yo creo que luego siempre hay muchos cauces, ¿sabes? Que te llevan a un mismo, a un mismo río, ¿no? Entonces, hay muchos afluentes que te llevan a un mismo río, ¿no? Entonces, dentro de eso siempre hay un sentido de, ¿sabes? De búsqueda, que yo creo que ya es innato en todo ser humano, ¿sabes? Y que luego se profundiza todo lo que quieras, ¿no? Y lo Sí, más interesante de esto, yo creo que es la capacidad que tiene uno, ¿no? Como para superar esos afluentes y realmente como llegar un poco a lo que realmente quieren expresar o ver o sentir, ¿no? Quizás es mucho más... Yo siempre lo he visto más como la belleza natural de las cosas, ¿sabes? otro Y sentido de la vida muy bueno. como cada uno lo va encontrando por su El cuenta, buscar ¿sabes? la belleza o por ejemplo, hay gente que el sentido de la vida, por ejemplo, hombres que se van al gimnasio y se matan a trabajar por su belleza física. Es un sentido de la Sí, vida legítimo, pero yo no lo comparto, ¿entiendes? pero luego yo dentro de eso, tío, también me gusta hacer anotaciones, tío, que son como... Luego esa gente realmente tampoco tiene por qué, ¿sabes? Que tú exteriormente veas que su sentido de la vida puede ser ir al gimnasio, cultivarse La de belleza una manera, física. ¿sabes? Yo no creo que luego esa gente mm, llegue a su casa y esté constantemente mirándose al espejo, ¿sabes? Quizás sí, no lo sé, pero no lo creo, ¿sabes? No, no, Hombre, no sé. tendrán su parte espiritual también, claro, pero les hace Entonces yo feliz eso, ¿sabes? Entonces como que se conectan todos los sentidos de la vida en la felicidad también. también, sí, eso sí, O tienes sea, bastante... la felicidad es lo que buscamos todos. Ahora, ¿por qué no? La pregunta buena sería, ¿por qué no somos felices si todos queremos ser felices? ¿Por qué no somos felices? Ni personalmente ni socialmente. Esa es la pregunta abierta. Pero bueno, Pablo, si quieres podemos cambiar de tercio un poco. Yo creo que ya hemos dicho muchos sentidos de la vida que pueden ser válidos. Sí, sí, si queréis, os voy a dejar con un fragmento de El sentido de la vida de los Monty Python y a ver qué opinan. Y ahora volvemos. ¿Cómo lo ves, tío? Yo creo, tío, que tenemos que cuadrarnos mejor, que pillarnos mejor los tiempos. He notado, a lo mejor porque yo hablo poco y de normal cuando nos vemos siempre hablo poco, ¿sabes?
¿Te he No, interrumpido? sí, yo creo que sí, un Perdona. poquito. No, sin problema, sin problema. Pero que molaría trabajar eso para ver que nos... Nada, nada más para que esto vaya dinámico, ¿sabes? Para que no sea como una voz constante, ¿me entiendes? Vale, tío, pues dale tú. Si quieres retoma, te planteo la pregunta y le das tú. Sí, pero no me pongas preguntas, tío, así del sentido de la vida, tío, Te que me pongo la quedo, quinta ahora. me quedo en gallumbo, ¿sabes? Plan, no, si quieres te planteo yo una y la debatimos un poco más amena, ¿sabes? Vale, Y, y vamos a ver, pero que sea natural, ¿sabes? Tranquilo, que sea natural, ¿vale? vale, Como estés cómodo, Ok. ¿vale? Bueno, pues, espérate tú, que tengo que buscar, he dicho el sentido de la vida, pero es que no sé, el, pero es que no sé qué música iba a poner, pero me ha venido la peli. Pero tiene que tener alguna banda sonora, ¿sabes? Eh, host- eh, para decir más o menos que hemos escuchado, no sé qué, no sé cuántos. Sí, apúntatelas, tío, si puedes. Para que no se te... Bueno, como está grabado, da igual. Mm. Vale, bueno. Después de haber escuchado este fragmento del sentido de la vida de los Monty Python, es un peliculón. Y yo creo que además bastante menos acertado comercialmente que puede ser la vida de Brian o yo qué sé, los caballeros de la mesa cuadrada, o bueno, a lo mejor quizás más que esa última. Pero esta película es muy interesante sobre todo porque te hace un repaso un poco general de varias etapas de la vida, ¿no? Y, y acorde con esta película, que era de lo que hablábamos antes, sobre el sentido de la vida, el sentido de la felicidad, el sentido de nuestra esencia un poco, me gustaría dejar caer otra pregunta para Alberto y a ver si nos la responde. Y Dale. era, esto lo da igual, lo cortamos, pero a ver cómo era. Las enseñanzas, ¿vale? Y eran las enseñanzas que nos da un poco y el cómo discernir las enseñanzas verdaderas, ¿sabes? De lo que luego nos puede engañar en principio, ¿no? De lo que nos puede colapsar o nos puede nublar un poco el juicio, ¿no? Quizás. Ujú. Yo creo, ¿Qué tío, que opinas? has dado con la clave. Nublar Ujú. el juicio. Es muy, muy visual, ¿no? Un Sí, bulo es una... nubla tu juicio, ¿no? ¿Cómo? Perdona. Un bulo, una mentira, un bulo es lo que nubla tu juicio, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo? los bulos siempre nublan el juicio, son como una manzana podrida, ¿no? En el árbol que pudre las demás y que va pudriendo un poco todo a tu alrededor, ¿no? Y es Claro. como que muchas veces nos vemos atascados o llegamos a ciertos límites en los que no nos entendemos, entonces tampoco sabemos cómo gestionarnos de la manera en la que em, poder averiguar o hacer un seguimiento emocional para ver qué es lo que está pasando y el cómo lo vamos a solucionar. Claro, tío, yo estaba pensando en cómo distinguir un bulo de una verdad. Y no puedes realmente. Lo que puedes hacer es darle un valor menor. Por ejemplo, si tú me dices algo, como hay lazos, como hay respeto, historia que tenemos, tal, no sé qué, yo voy a valorar más la verdad que tú me digas. Pero si lo dice otra persona, a lo mejor la valoro menos. Entonces, si por ejemplo hay bulos en Twitter, tú le tienes que dar el valor que merece. Es un tweet que ha escrito un anónimo, ¿sabes? Y no le tienes que dar valor en tu criterio, para que el bulo no afecte a tu juicio, ¿no? Para que no lo empañe. Pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta también. O sea, una cosa es no darle importancia, pero otra cosa es tenerlo en cuenta para que amplíe tu perspectiva sobre el tema. Entonces, si yo leo 20 bulos, es mejor que si leo una verdad. ¿Por qué? Porque la verdad también está sesgada, ¿no? Y los 20 bulos me van a ayudar a tener una mejor perspectiva sobre el tema.
¿vale? Tú imagínate, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que dicen el rey, la noticia, ¿no? O la verdad. Sería el rey emérito viaja a Marruecos, ¿vale? Y luego escucho 20 bulos. Se ha ido con una prostituta, no sé qué, no sé cuánto. Y eso me hace pensar a mí en, ostras, ¿esto será bulo o no será bulo? Y luego escucho otro bulo. Igual, me hago la pregunta, lo critico, ¿no? Y le doy la importancia que merece. Una importancia baja. No sé cómo ves tú este procedimiento, Pablo, a la hora de discernir un poco las verdades a través de los lazos más que de lo que se dice. O sea, me importa más quién lo dice muchas veces a qué es lo que dice. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso es, va en función mucho de justo lo que hablábamos antes, ¿no? De cuál es tu sentido de la vida. Si tu sentido de la vida al final te lleva a engañar, ¿sabes? A mentir, es más fácil que acabes llegando a gente de unos perfiles totalmente distintos, ¿sabes? Y que tome una verdad como propia, ¿no? Y como auténtica, sin ponerlo en tela de juicio. Eso es el sentido de crítico de toda la vida que se ha llamado. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día se acentúa muchísimo más debido a todas las tecnologías y el alcance que tienen muchos medios para hacerte llegar una noticia, sea falsa, sea verdadera. Entonces, Ujú. eso a nosotros como consumidores, yo creo lo que nos hace es limitarnos mucho más o darnos un toque más de vaguería, de modorra, ¿no? Por así decirlo, que se transforma un poco pues, como voy a tener que limpiar un montón, no hago nada, o mejor no me cultivo en este aspecto, ¿no? Entonces, al final, eh, quien, quien no busca demasiado, ¿sabes? Al final no encuentra nada, ¿no? Esto es como el tío que está picando en la mina y cava 3 metros, ¿no? Y dice, no he encontrado nada, pero a lo mejor tenías que cavar 4 metros, ¿no? En vez de tres, y te quedas sin nada, ¿no? Te quedas con el culo al aire por no esperar o por no saber buscar también con un sentido. Entonces, yo creo que los bulos están a la orden del día, ¿sabes? Es muy fácil caer en ellos y que evidentemente es algún trabajo que nos toca a nosotros hacer, pero ¿por dónde exactamente se querías proyectar tú la pregunta? No, es un tema de verdades, ¿no? Si entiendo yo que la verdad de nadie es absoluta, mi verdad puede crecer. Entonces, para que crezca mi verdad, mejor cuantas más verdades escuchen. O sea, imagínate, antes, por ejemplo, con menos tecnología, como decías tú, estaba la uno y la 2, ¿no? En la tele. Entonces hacía un sentido cultural muy grande porque es lo único que se consumía. Ahora tienes un montón de verdades. Puedes acceder a la tele, puedes acceder a internet, puedes acceder a los libros, un montón de verdades y eres tú el que tiene que saber darles la importancia que merezcan a cada verdad para que tu verdad crezca. No para que sea perfecta, sino para que tu verdad crezca. Entonces hay que tratarlo con humildad y saber darle el... ¿Se te va? Y saber darle un poco el valor que merezcan las cosas, ya sea positivo o negativo. Sí, que aquí voy a hacer un parón. Que me parece guay, tío, cómo lo estás llevando ahora, tío. Me parece de puta madre, tío. Ahora te voy entendiendo un poco más. ¿Qué te parece ahora si hablamos un poco de tecnología? En plan, se Guay. me ha venido a la mente así como tema y tal. Pero entonces, ¿Te ¿qué parece? vas a presentar alguna canción de tecnología ahora? No, 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 no. Sigue con el hilo, si quieres luego lo recortamos y tal. Y sigue con el hilo y yo ahora meto la pregunta Vale. ¿De qué estábamos hablando? de la verdad. Ah, sí. Pues eso, un poco la idea sería que la verdad, nadie tiene la verdad absoluta y toda verdad, como hemos dicho, un sentido de la vida es el crecimiento, ¿no? O sea, la Mm. verdad crece también. En consecuencia, no seas rígido como hablábamos al principio, sé flexible, porque cuanto más rígido seas, más vas a sesgar tu verdad. Y cuanto más flexible seas, más vas a abrir tu verdad al posible crecimiento. Ya depende de lo que crezca. Si yo estoy leyendo mierda
todo el día voy a crecer en el tema de la mierda. Por ejemplo, imagínate que yo leo y leo mil cosas de prensa rosa. Pues me voy a volver un experto en prensa rosa. Pero es una puta mierda. No, no que todas las verdades eran, eran igual de válidas. No, pero sí entiendo a dónde quieres llegar un poco, ¿no? Al final, la comparativa que siempre tenemos, ¿no? De la temporalidad de las cosas. Cuando has puesto antes el ejemplo antes solo existía la uno la dos. Yo creo que antes siempre, esto lleva sucediendo toda la vida, lo que pasa ahora se ha acentuado, pero igual de esto, igual con esto, las tecnologías nos han brindado un alcance mayor, ¿no? Para nuestras ideas y para nuestra comprensión de a lo mejor un mundo. Entonces podríamos decir que realmente las tecnologías nos han dado más perspectiva, ¿no? Realmente. Y Exacto. yo creo que es un punto súper interesante el tratar las tecnologías. Oye, yo últimamente estoy pensando que al final, con todo, con todos los avances que hemos podido tener, yo creo que muchas veces lo que hace falta es pararse un poco y ver si realmente estás amortizando la tecnología, ¿no? O si te has ¿Qué razón enterado llevas? la, como la película Terminator, ¿no? En el que las tecnologías se revelan y tal. Yo creo que pasa un poco algo así, ¿sabes? Un poco fantasioso, pero igualmente ¿Mm? parecido. Entonces, nosotros yo creo no podemos realmente usarlas no podemos utilizarlas de una manera cautelosa o, bueno, por así decirlo, como a cuentagotas o exprimirlas el jugo Mira, que tío. podríamos sacar, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué opinas tú de todo esto, de las tecnologías? Yo, tío, la verdad es que les tengo muchísimo respeto a las tecnologías. Porque, aparte de ser súper útiles para la humanidad, las considero parte del proceso de evolución de la raza humana, ¿no? Entonces, yo me planteo una pregunta que es muy simple. Si yo te pregunto a ti, Pablo, en una decisión de vida o muerte, que tienes que elegir una de las dos opciones sí o sí, ¿vale? Si yo te pregunto a ti, ¿qué eliges? ¿Suprimir de la existencia todas las tecnologías o suprimir de la existencia a tu colega y amigo Alberto Sanz? Hombre, suprimir de la historia a mi colega y amigo Alberto Sanz, ¿no? ¿Por qué? Porque A ver, yo no elegiría eso, pero ¿No? claro que... O sea, porque viviría. Pero sí lo elegiría en el sentido de... Claro, la humanidad pierde mucho más perdiendo las tecnologías que perdiéndome a mí. Sí, pero yo creo Entonces, que luego es. la energía de las tecnologías es superior a la mía. Pero yo creo que luego todo eso tampoco se puede usar como excusa em, para justificar un mal uso, ¿no? Porque al final Claro, sería claro. como carta blanca, ¿no? ¿Me Lo que tú entiendes? estás Entonces, diciendo es muy interesante, tío, que es úsalas bien, ¿no? sí, y yo creo que tiene que ser el modo de hacerlo, ¿no? Y el modo de gestionarlo. Evidentemente, todo el mundo a su medida, ¿no? Intenta como Claro. a su medida. Pero habrá. Responsabilidad, equilibrio, muchas ideas que tienes que aplicar a las tecnologías también. Usarlas con responsabilidad, usarlas de manera equilibrada, distribuir bien los tiempos, usar las aplicaciones más interesantes para ti o que más te puedan aportar, ver los canales que más te pueden aportar o que puedan ser más interesantes para ti, como este podcast, que es evidente que lo ves porque te encanta. Y eso, tío, es un poco entender al final que todos somos diferentes y le vamos a dar un valor diferente también a las tecnologías. Por eso hay que saber, como decías tú, utilizarlas con responsabilidad, ¿no? Sí, pero la responsabilidad luego también, yo creo que muchas veces nos quedamos como cortos, ¿no? En nuestras respuestas, ¿no? Usarlas con responsabilidad para mí me suena igual de carta blanca, ¿no? Que el suprimirlas, ¿no? Porque realmente yo creo que podríamos concretar más, ¿no? Podríamos poner alguna medida para que se llevara a cabo y que fuera efectivo, ¿no? Ponte tú un caso en el que tú tuvieras tu gobierno de tu pueblo
y tuvieras que tomar una medida, ¿qué harías? En plan, Tecnológica. no, no, tecnológicamente para que el consumo sea más inteligente y, y luego ateniéndote Ujú, a razones reales y a razones como equilibradas para que la gente que esté dentro mm, ujú. realmente lo sienta, ¿sabes? No, no sea como medidas cautelares, ¿sabes? Que sean como medidas aceptadas. Ujú. ¿Qué medidas, si pudieras? Yo creo que es algo que llevaría mucho tiempo, igualmente, pero yo atacaría ese mal uso de las redes, por ejemplo, o de las tecnologías en general, con cultura. O sea, al final, la imperfección de las tecnologías es un reflejo de nuestra propia imperfección. Ujú, Entonces, cuanto más crezca nuestra cultura, más se va a ver reflejada también en las redes y en las tecnologías. Por ejemplo, este vídeo es un vídeo plenamente cultural, porque estamos tratando de crecer, tanto tú y yo, en diversos aspectos espirituales que son de filosofía profunda y eso es cultura, porque es pensamiento, ¿no? Es como otra forma de arte. Si yo te digo una obra de Chopin, de piano, eso es arte, es cultura. Pues lo mismo pasa con el pensamiento también. Entonces, yo diría que si hacemos que la cultura avance, o sea, somos revolucionarios, como hablábamos antes, vamos a usar cada vez mejor las redes, porque vamos a ir creciendo junto a ellas. Esto es nuevo para la humanidad. ¿Cuántos años ha estado la humanidad sin tecnologías? ¿Qué llevamos? ¿60, 80 años? ujú. ¿Eh? Sí, por ahí andará. De hecho, pues, 80 y casi raspado, ¿sabes? 80, 80 85. años, tío. Entonces, somos los primeros que nos enfrentamos a estas preguntas y tenemos que afrontarlas bien para que la cultura, lo que viene después, siga funcionando cada vez mejor, ¿no? Sí, entonces, con la explicación que me has dado, ¿no? Realmente la matriz de todo para ti es el tiempo. Sí, necesitamos tiempo para ver cambios culturales. Yo creo que el tiempo siempre es un aliado y en la cultura no iba a ser menos. Pero claro, puede llegar un reaccionario y provocarte una guerra y joderlo todo. Entonces, hay que tratar de aprovechar el ser revolucionario, disfrutarlo y luchar desde las ideas, no desde la violencia, ¿no? Luchar desde las ideas por promover una cultura más virtuosa para que ésta crezca. Sí, sí. Sería un poco lo que yo Pues, diría de las tecnologías y la cultura, ¿no? pues, si os parece bien, os vamos a dejar con otra canción y ahora volvemos. Me mola, tío, como la forma que está tomando No esto. te quiero cortar ni hablar mucho, tío, pero es que me sale solo, necesito explicarlo. Sí, no, no, no. No te preocupes, hay momentos en los que yo creo que sí que hace falta y yo creo que de hecho para el próximo programa yo creo que ese tiene que ser el rol, ¿sabes? Entrevistador, entrevistado Sí, con... Pero yo creo que tenemos que aprender los dos como... ¿cómo Yo, por hacerlo ejemplo, mejor? sí, yo por ejemplo no puedo estar, esto ya lo analizo contigo, ¿sabes? Ujú. Yo no puedo estar como... "Ujú, ujú, ujú", porque realmente no te... O sea, realmente no, es un programa en el que el audio es como principal, ¿no? Entonces, esto te ensucia Es el, verdad. el- Yo tampoco, ¿sabes? perdona. Claro, no, yo igual. Y yo creo que tampoco si tenemos que empezar como a ver nuestros tiempos, ¿sabes? Entonces, Claro, tipo, sí, que tipo, esto, pero que esto también es experiencia. sí, sí, no, eso está claro, pero yo por dejarlo ya así como yo pensado, ¿sabes? Y que se asiente en mí mismo, ¿sabes? Esto no te lo estoy diciendo a ti por nada, sino me lo estoy diciendo a mí, ¿sabes? Y luego tampoco, yo creo que es importante también el que cuando, imagínate que tú estás hablando, yo te diga, sí, pero yo creo que esto, ¿sabes? Y no hayas terminado de decir lo que querías decir, ¿sabes? Entonces tenemos que como ponernos algún medio, ¿sabes? Como para que yo sepa que tú ya has terminado, aunque haya luego un silencio, ¿sabes? Pero que 100% hayas terminado, ¿sabes? Porque el silencio luego lo cortas, ¿sabes? ¿Sabes lo que sería bonito de hacer? ¿El qué?
Si, por ejemplo, un rol, ¿vale? Un código. Si yo hago así o levanto la mano, ¿vale? O la levantas tú, quiere decir que queremos interrumpir y que creemos que lo que tenemos que decir va a ser más valioso que el juicio que falta por, ¿sabes? Por terminar. Por ejemplo, si tú ahora me ves que estoy hablando y haces así, ¿vale? Yo soy, al final, el que está hablando es el que decide quién de los dos tiene el paso. Entonces yo Ujú. puedo parar y decir, sí, dime, Pablo, ¿sabes? Eso puede ser buena para otras, ¿sabes? Es un juego de rol que sirve para crecer en el aspecto que estabas diciendo tú ahora. Me parece bien. Luego también, a mí se me había ocurrido como para sintetizar, como ejercicio para sintetizar, en plan, decir lo que tengamos que decir en el menor tiempo posible, ¿sabes? Ponernos un cronómetro al lado, ¿sabes? Aquí en el ordenador que diga, vale, entonces yo ahora hablo 5 minutos, a los 5 minutos, silencio, le toca a él. 5 minutos, tal, tal, ¿sabes? Estaría Luego puede guapo. ser más porque también puedes dar pie de tu tiempo al otro, ¿sabes? ¿Por qué ese rol es bueno? Sería una pregunta. ¿Y por qué ese rol es malo? Sería otra pregunta. Yo creo que el tema de los tiempos puede ser un juego divertido, ¿vale? El de tener un cronómetro y tal. Pero también creo que torpedea un poco la fluidez del diálogo. Porque estamos pensando Sí, en el tiempo más que en lo que estamos hablando, ¿sabes? estoy de acuerdo. Sí, pero sí, realmente sí, pero luego también tú puedes ceder parte de tu tiempo, ¿no? Claro. Como, Por como eso se te puede decía lo poner. de la mano. Sí, pero yo, por ejemplo, lo de la mano, tío, porque si luego nos ven en vídeo, es como, Ya. ¿sabes? No, Ahí. pero tú, imagínate, yo me pongo a hablar ahora. Me pongo a hablar, estoy llevando yo el tiempo, tal, no sé qué. Y estoy diciendo cosas que no tienen ni puto sentido, como ahora mismo, que estoy hablando por hablar sin reflexionar ni nada. Lo que estoy buscando en última instancia es que levantes la mano para decirte yo, ¿sabes? Vale, te entiendo. Perfecto, Pero sí. Te- que da igual, olvida lo de la mano, que simplemente era un rol para crecer en ese aspecto. ¿Qué se te ocurre a ti que podamos hacer mejor para no interrumpirnos? Mm, no tener miedo al silencio, yo creo. Podemos no tener miedo al silencio, en plan, Sí. yo te dejo hablar, yo te dejo hablar, y cuando vea que has terminado, entro yo, ¿sabes? Saber acostumbrarnos a ver cómo hablamos y cómo nos Claro, conocemos desde la perspectiva, ¿no? es que es el lazo, porque también hay veces que... ¿Es el 5, ¿no? De la familia o qué? no, tío, es como que cuando tú creces, realmente estás creciendo tú, ¿no? Pero también puedes crecer con alguien. O sea, este podcast, donde más se está creciendo, uno de los sitios donde más se crece, es en nuestra relación. Nos seguimos conociendo y llevamos 3 años y sabemos cuándo uno quiere hablar y cuándo no. Sabes que si yo te interrumpo es porque voy a decir algo que considero que vale la pena también. Y no te quiero Ujú. interrumpir, también sabes eso. Entonces, si te interrumpo, a lo mejor tienes que darme pie, al igual que si lo haces tú, ¿sabes? En plan, dime, ¿sabes? Lo cortas y ya está. Comunicación, sí, me parece Eso, bien. eso es. Vale. Vale, pues ¿te parece cómo enfocamos la última parte de este programa? Pues nada, yo nos despediría, nos despediría y ya está. Si quieres, despídete y fuera y lo cortamos. Después de esta canción súper chula o lo que sea. Vale. No, no, entonces meto el final ahora directamente y nos quedamos con dos, tres canciones y ya está. Em, Tú coge los cachos luego que más te molen de todo el vídeo, ¿vale? sí, sí. Yo había pensado, yo creo, luego así también podemos ocultar estas cosas que en un principio nos puedan torpedear un poco la agilidad del programa. Bueno, pues después de esta gran reflexión, yo creo que por aquí lo vamos a dejar por este primer programa. Esto es una primera toma de contacto que estamos haciendo para un futuro proyecto que nos salga y que bueno, y que siempre nos sirve a nosotros dos para tener una excusa para vernos y para poder hablar, compartirlo, ya que Mm. estamos, por lo que compartimos con vosotros. Y ¿quieres decir algo, Alberto? Sí, tío, es lo que hablábamos. El amor, ¿no? Al final es un sentido de la vida y yo creo que crecemos en muchos aspectos haciendo este podcast
Y en uno de los primordiales es en el conocernos Pablo y yo. Siempre, o sea, nunca vas a acabar de conocer a una persona. Entonces, el lazo mejora, el lazo crece y eso es bueno. Y crecemos en otros muchos aspectos. Es justo lo que estábamos hablando antes y fuera ya un poco de cámaras y justo es eso que nos damos cuenta haciendo estas cosas de todo lo poco que nos conocemos luego al final, ¿no? Y cómo vamos mejorando y cómo vamos avanzando, ¿no? Así Luego, que tío, lo que pasa es que cuanto más conoces a alguien y más de acuerdo estás con él, más le buscas los tres pies al gato para estar en siempre, desacuerdo. siempre mola. Es como una necesidad humana, el estar en desacuerdo, el reafirmar mi identidad frente a otros. ¿Sabes por qué? No, yo creo que es un rol importante. De hecho, a mí me pasa con muchos amigos míos, ¿sabes? Y yo creo que es un rol importante que hay que tener para plantearte tú ciertas cuestiones y plantearle al otro ciertas cuestiones, ¿no? Y que mola mucho porque luego no es algo que siempre puedas hacer, ¿no? Con todo el mundo. Yo creo que es como es algo tan exclusivo, yo creo que es hasta más bonito, ¿sabes? Pues como lo bello de una mierda, ¿sabes? Pues que huele, o que tiene moscas, o que es marrón, o que es una buena ¿Sabes? mierda, es grande, es una cagada de las buenas, ¿sabes? De las, de las que dejan marca. Sí, sí, Así sí. que Con este con este, olorcillo, con este olorcillo final. con este bolsillo programa nos despedimos por esta vez. Volveremos, yo creo, la semana que viene. Di que no, que este programa es miel. Van las moscas, Y pero sobre es hojuelas. miel. Vale, espera que. Esto luego lo cortamos. Esto para los blobs, los bloops. Las tomas Bueno, falsas. con este último, bueno, con este primer programa nos despedimos por esta vez y intentaremos volver la semana que viene. Como siempre, hasta cuando quieras. Ya está. ¿Qué te ha parecido, tío? Pues guay, tío, voy a dejar de grabar y seguimos hablando si quieres. Sí. Tranquilo. A ver.